Amén. Vamos a continuar con otro canto. Es Tu Nombre. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón porque es para Él, ¿verdad, hermanos? Podemos usar nuestras palmas. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Vamos a exaltar su nombre, hermanos. Dígaselo a Él. Precioso Dios, amado Señor, te exaltamos, Príncipe de paz, te adoramos, Rey de verdad, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por salvarnos. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a tomar asiento y vamos a invitar a nuestro hermano Emilio a que pase con nuestra reflexión del día de hoy.
Bien, mis hermanos, pues, ¿cómo están? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos de frío? Tranquilo, ¿no? Hace poquito nada más. Bueno, pues, primero que nada, qué guapos se ven. Están muy guapos todos, venimos muy arreglados y me da mucho gusto poder estar con ustedes en esta noche, ¿verdad? Y como ya lo hemos estado diciendo y como lo dijo en un principio nuestro hermano David, estamos en una semana, estamos en un tiempo en el que estamos recordando ¿qué cosa? Exactamente. ¿Y qué más? La crucifixión y la resurrección. Pero estamos recordando eso. Estamos en un tiempo en el que se acostumbra a recordar estos tiempos. Y en esta noche lo que yo quiero hablar con ustedes es acorde a estos tiempos, y lo que quiero hablar es acerca de la Pascua y la Santa Cena. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo es que se dio en un origen? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué lo celebramos? ¿Cuál es el motivo, verdad, por el cual lo hacemos? Y creo que es muy importante que juntos podamos estudiar y aprender acerca de este tema, porque la Santa Cena es algo que practicamos ¿cada cuánto? Una vez al mes. Participen porque no quiero estar solito, ¿va? Lo practicamos una vez al mes. Entonces, al practicarlo constantemente, es necesario que en cada que practiquemos esto, podamos ser conscientes y podamos estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces vamos bien. ¿Qué les parece si entonces ahora sí ya nos metemos un poquito más de lleno? Va. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo 12, y ahí es en donde vamos a encontrar por primera vez la celebración de la Pascua. Éxodo 12, lo voy a leer yo, ustedes lo pueden ir siguiendo en sus Biblias, con su vista lo pueden ir siguiendo, mientras yo le voy a dar lectura. Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de ese año, que el 10º día de este mes, cada familia seleccionará un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal, seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después, tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de las casas donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y lo comerán acompañado de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego al animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la semana, ¿sí? Y estas fueron las instrucciones que recibió Moisés para el pueblo de Israel. Y como les dije, me gustaría que estuviéramos participativos, así que quiero preguntarles ¿qué estaba pasando antes de esto? ¿Alguien sabe qué era lo que estaba pasando antes de que se dieran esas instrucciones? Las plagas. ¿Qué estaba pasando el pueblo de Israel? Esclavitud. ¿Dónde? ¿Quién los tenía esclavos? Egipto. Estaban siendo esclavos en Egipto. Y es ahí donde una nación pequeñita, podría ser insignificante, eran esclavos. Dios los escoge. Dios escoge al pueblo de Israel como su pueblo santo, ¿verdad? Es ahí donde los escoge. Y entonces Dios levanta a Moisés como el líder del pueblo. ¿Para qué?
para que llevara libertad a Israel, para que Moisés enfrentó un montón de cosas, lo vemos pues Éxodo, Levítico, todo el Pentateuco, bueno, Génesis un poco más al final, y el Éxodo. Vemos cómo Moisés luchó y obedeció a Dios para poder llegar a esto, para liberar al pueblo. Entonces el pueblo estaba pasando por esclavitud, el pueblo estaba ahí y Dios lo había escogido. Dios quería que ese pueblo se apartara, le siguiera y le obedeciera. Eso era lo que Dios quería para el pueblo. Así que el faraón se puso un poco terco, se puso un poco necio, no quería aflojar, hasta que ya no pudo más, el pueblo logra escapar y entonces se abre el mar. Y el pueblo de Israel, a mí me impresiona mucho el montón de milagros que vio, porque la verdad es que vio un montón de milagros y fue como Dios mostró su gloria, su poder, su gracia, su misericordia, su santidad en todo el Pentateuco. De verdad que creo que es una parte de la Biblia que me gusta mucho y una parte en la que Dios me asombra bastante por cómo se presenta ante los egipcios, cómo les muestra su gloria, cómo les dice, el faraón era visto como un dios y Dios le dice, papito, tú no eres ningún dios, tú no eres nada, aquí el único Dios soy yo. Quería mostrarle su gloria al pueblo de Israel, pero también quería mostrarle a Egipto quién era Dios. Ese era el propósito que tenía Dios en ese momento. Quería que el pueblo de Israel viera el Dios que tenía. Un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios glorioso, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mostrar su gloria y su poder. Quizás el pueblo de Israel, después de ver esto, yo no lo sé, pero yo hubiera dicho, wow, o sea, Dios ya me mostró cómo abrió el mar en dos, ya me mostró las plagas, me ha dado una probadita de su poder, yo voy a confiar en Él. Yo quiero seguirlo, yo quiero obedecer a Dios y quiero seguirlo, obedecerlo. Y podemos pensar que eso hizo el pueblo de Israel, pero lamentablemente no fue así. Pero ese es otro tema, si no me voy a empezar a desviar un poquito. Entonces, un poco antes de que el pueblo pudiera ser liberado, le da estas instrucciones a Moisés. Le da estas instrucciones a Moisés en las que iba a hacer la libertad. Entonces, la Pascua para los hebreos era como nosotros el 15 de septiembre. Era el día de su independencia, por así decirlo. Era el día en que ellos nacen como nación, surgen como el pueblo escogido y entonces van camino hacia la tierra prometida a hacerse una nación, ¿verdad? Como ya lo había prometido tiempo atrás Dios. Entonces, la Pascua fue esa fiesta que Dios mismo estipuló para el pueblo de Israel, lo cual lo iba a llevar a celebrar y a recordar, ¿sí? La Pascua se celebra en ese momento por primera vez y todavía permanecían en la tierra de Egipto. Y les voy a leer otro pasaje que dice: estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan un bastón a la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor, ¿sí? Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo hijo varón de la primer cría macho de los animales en la tierra de Egipto, ¿sí? Y iba a ejecutar el juicio ante los primogénitos del pueblo de Israel. Entonces, pasa la noche, tenían que alistarse, tenían que hacer la Pascua, tenían que escoger a su cordero, a su cabrito, para poder así llevar a la práctica el sacrificio, matar el animalito y la sangre que recolectaran de ese animal. Entonces cada familia lo iba a poner en sus puertas. Para los hebreos la puerta tenía mucho significado, ya que para ellos era como el lugar donde entraban los malos espíritus, ¿no? Los espíritus chocarreros, dicen por ahí. Entonces para ellos tenía mucho significado la puerta. Entonces las indicaciones de Dios era: pongan sangre en la puerta, y la sangre de ese cordero es lo que los va a salvar. La sangre de ese cordero va a venir el ángel, va a pasar el ángel a matar a los primogénitos, pero no va a matar
a los primogénitos que tengan sangre sobre el marco. Por ahí va a pasar de largo. Y de ahí viene el nombre la Pascua, ¿sí? Que en hebreo es Pesaj o Pesash. Todavía no veo un hebreo, ¿verdad? Pero ya me las doy acá, muy acá. Entonces, es Pesaj o Pesash, que significa pasar de largo o pasar de. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de. Entonces, celebraban que Dios había pasado por alto las casas de los israelitas, de los primogénitos. Pero yo me pregunto, ¿por qué un cordero? ¿Por qué debían un cordero? ¿Por qué debían derramar la sangre? Y bueno, al matar un cordero, estarían derramando sangre inocente. Porque el animalito, ¿qué culpa puede tener? Un animalito come, duerme, ¿qué malo puede hacer? Digámoslo así. Era un ser inocente el animalito. Era un ser inocente. Entonces, al ser un ser inocente, pues el pueblo estaba derramando sangre inocente. Aquí entra lo interesante. El cordero era el sustituto de la persona que debía morir. ¿Sí? El cordero era el sustituto de la persona que debía morir en la plaga. Así que desde ese momento el pueblo de Israel debió estar consciente o debió tener en mente que cuando ellos hacían sacrificio, cuando ellos mataban un cordero y hacían sacrificios a Dios, prácticamente lo que ellos tenían que hacer era matar y ver cómo el animal moría y que ellos mismos debían estar pasando por esa muerte. Ellos mismos, ese derramamiento de sangre no debía ser del cordero, sino que debía ser de esa persona. Yo me acuerdo cuando acá en su casa, de repente pues mi mamá se le antojaba una gallina, se le antojaba un ganso, se le antojaba un conejo, y pues decía, pues vamos a echarnos una gallina. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de echarse una gallina, de echarse un animalito, pero yo me acuerdo que yo tendría, no sé, 15, 16 años, me acuerdo cuando mi mamá de repente las mataba, y cómo agarrabas a la gallina, agarrabas el pescuezo y con el cuchillo tú le dabas y el pobre animalito aleteaba, gritaba, se veías como la sangre estaba derramándose y yo dije, no, mi mamá nos corría porque decía, no, ustedes le tienen lástima, no se va a morir. Entonces, es verdaderamente impactante ver la muerte de un animalito. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, pero si tienes corazón de pollo, híjole, ves cómo se está muriendo el animalito y realmente duele, sientes feo. Ahora yo me pongo a pensar, en ese momento yo no pensaba que yo tenía que estar ahí. Yo nomás, a mí me daba lástima la gallina o el ganso por ahí, me daba lástima el conejito, porque decía qué bonito. Pero imagínate pensar que tú tienes que estar ahí, que así como la gallina aletea, tú eres el que tiene que estar ahí sufriendo. El sufrimiento de esa gallina lo tenía que pasar yo. ¿Pueden imaginar eso, amigo? Eso, si hubiera sido así, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. Yo creo que hubiera pasado algo trágico ahí conmigo, porque no lo sé. Pero es impactante ver y poder pensar que tú tenías que morir en ese lugar. En el lugar de ese cordero tenías que morir tú. Pero la gracia de Dios es tremenda y es muy buena. Y pues decía, bueno, yo los amo, hagan sacrificios y ese sacrificio va a cubrir su pecado, lo va a cubrir, le va a poner ahí una sábana, no lo vamos a ver, lo vamos a ignorar y estamos a mano otra vez. Pero pues los sacrificios eran constantes. El elemento principal de la celebración de la Pascua era el cordero, ¿sí? Mismo que debía tener ciertas características. ¿Cuáles son las características? Puro, sin defecto. ¿Cuántos años debía tener? 1 año. ¿Hembra o macho? Macho. Un animalito con ciertas características. Vamos a ver un poquito más adelante que este cordero y que la Pascua en realidad era una tipología, se le llama así, cuando en el Antiguo Testamento ves algo
es como una sombra de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, o sí, que va a suceder en el Nuevo Testamento, ¿no? Como una sombra, lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar después. A eso se le llama una tipología. Entonces, este cordero lo vamos a ver como una tipología de lo que Cristo vendría a hacer por nosotros, que Cristo es llamado el Cordero de Dios, exactamente. Exactamente. Entonces, la Pascua se convertiría en una celebración que llevarían a la práctica cada año, con el fin de recordar lo que Dios hizo por ellos. Ese era el propósito de la Pascua, que ellos pudieran recordar y compartirle a sus hijos, compartirle a sus seres, a sus familias, en el mismo pueblo, que se contara la historia de cómo Dios los liberó de Egipto, de los milagros que hizo en Egipto, y este era el fin de celebrar la Pascua, de celebrar y de recordar cómo fueron liberados de la esclavitud, la manera en la que Dios pasó de largo de la casa de los israelitas, y esa noche de la Pascua, fuera el año que fuera, moría el primogénito de cada familia que no untara la sangre en su puerta. Moría, no importaba ya si estaban en Egipto, estaban acá, tenían que untar, era uno de los requisitos que Dios había dicho, tenían que untar sangre en el marco de la puerta para que el primogénito de esa familia no muriera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues este era su significado de la Pascua, y de esta manera, al celebrar la Pascua, ellos también expresaban fe y obediencia. Fe y obediencia. La fe, porque si se dan cuenta aquí donde leí que las instrucciones son para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón a la mano, ¿sí? Coman deprisa porque la Pascua, porque es la Pascua del Señor. La fe se mostraba ahí. ¿Por qué tenían que estar vestidos? ¿Por qué tenían que estar listos, preparados? Porque ellos tenían que tener la fe que en cualquier momento Dios los iba a sacar de ese pueblo y los iba a sacar de esa esclavitud. Por eso debían de estar vestidos, listos, comiendo rápido, ansiosos de que con esa fe Dios los iba a sacar en cualquier momento del pueblo. Y la obediencia, porque Dios ya había estipulado cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, y ya había dado todos los requisitos para celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces, de esta manera, ellos representaban o expresaban fe y obediencia a Dios. Y bueno, pues así como todos los israelitas, Jesús también participó de la Pascua cuando estuvo en esta tierra, ¿sí? Viajó a Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos, como lo indican los evangelios. Y en Lucas 22 vemos el día de los panes sin levadura, en el cual debían sacrificar al cordero de Pascua. El Señor Jesús indicó a sus discípulos, ordenó a sus discípulos los preparativos de la Pascua, y participó de la misma manera, una noche antes de su crucifixión en el aposento alto. Y esta Pascua estaba a punto de cumplirse por Cristo mismo. Estaba a punto de ser cumplida por Cristo. ¿Se acuerdan que hace un momento dije que la Pascua era una tipología del Antiguo Testamento de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento? Pues justamente estábamos a nada de presenciar la Pascua que iba a ser cumplida por Cristo, por el Cordero de Dios. La última celebración de la Pascua del Señor, Jesús significó la primera celebración de la institución de la Santa Cena, ¿sí? Es ahí donde Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, pero de esta manera también parte el pan y da el vino, y es como se estipula por primera vez ahí la Santa Cena con los apóstoles, de la que posteriormente pues habíamos de participar cada uno de nosotros. Este suceso señala claramente la unión de lo antiguo con lo nuevo, el simbolismo con el cumplimiento, y a su vez esta Santa Cena conmemora la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él vuelva
otra vez. ¿Sí? Así que esta cena señala también el regreso de Cristo y también la gran cena final de la consumación del reino de Dios. ¿Sí? Esto es cómo se dio la Santa Cena ya con Jesús acá. La Cena del Señor es una representación visible por nuestros pecados. Nos recuerda la muerte de Cristo y su glorioso regreso. Nuestra participación en la Cena del Señor fortalece nuestra fe mediante la comunión con Cristo y otros creyentes. ¿Recuerdan cuando les dije que mi mamá mataba una gallina y que así como esa gallina debía ser muerta, pues yo debía, o lo debían de ver, o lo debían de tomar, como que debías estar tú ahí, deberías de estar pagando tú por eso? Bueno, pues nosotros no estamos tan lejos de eso, ¿sí? Porque al recordar el sacrificio de Cristo, en el momento en el que nosotros estamos recordando esto, simplemente estamos diciendo, ok, Jesús es ese cordero que está muriendo por mí, yo debería estar pagando eso, yo debería estar muriendo en esa cruz, yo debería de estar siendo latigado, escupido, ofendido, yo debería de cargar esa cruz, yo debería morir en ese lugar, no Jesús. Jesús no merecía, Jesús derramó sangre inocente para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, la diferencia entre el Cordero de la Pascua y el Cordero de Dios es que el Cordero de la Pascua simplemente cubría, así como está la batería acá, está cubierta, no la vemos muy bien, así era prácticamente, era cubierto. Pero el sacrificio que Cristo hizo fue tan perfecto que no lo cubrió, sino que quitó el pecado del mundo, lo quitó. ¿Por qué? Dios es un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios todopoderoso y un Dios que de verdad no tendríamos palabras para describirlo, ¿sí? Un cordero, por mucho que fuera inocente, puro, no satisfacía a Dios. No era algo que Dios dijera, sí, con esto yo estoy satisfecho. Dios necesitaba un sacrificio igual de perfecto que Él. Un sacrificio que estuviera a la altura de Dios. No había otro sacrificio más que Dios mismo encarnado en Jesús. Jesús, estando y viviendo una vida sin pecado, cumpliendo con lo que Dios había mandado, enseñándonos a vivir una vida como Dios quería que viviéramos desde un principio, al llevar una vida tan perfecta, el día que Cristo muere en la cruz y está siendo sacrificado, ese día Dios quedó satisfecho. Dios quedó, este sacrificio sí me sacia, este sacrificio sí está a mi altura. Entonces, al estar ese sacrificio a su altura, entonces no cubrió el pecado, sino que lo quitó. Y aquí voy a decirles algo, ¿ok? Yo lo veo así, no es como es un pensamiento que a mí me llegó, no es, pero a mí se me hace injusto. Pero no puedo decir es injusto porque le estaría diciendo injusto a Dios y Dios no es injusto. Pero a mí, en mi pensamiento humano, a mí se me hace injusto que Dios me ve a mí con la sangre de Cristo y está viendo a Cristo. No está viendo mi porquería de pecado que soy, no lo está viendo eso lo está ignorando. Él está viendo a Cristo, deleitándose en Cristo mismo. Y yo digo, me da, no sé, siento injusticia, ¿cómo es posible, Dios, que puedas ver a Cristo cuando yo no soy ni un peso de lo que es Cristo? Cuando mi vida ni siquiera refleja lo que Cristo es. ¿Cómo es posible que tú puedas verme a mí, ver a Cristo y que yo no pueda dar un peso por ti? ¿Sí me entienden? A mí eso se me hace tan
injusto. Ya no lo voy a decir porque no quiero que se les quede grabado eso, porque Dios no es injusto. Ese es mi pensamiento humano, que yo digo, híjole, me da pena, ¿sabes? Es eso, como un sentimiento de pena, de híjole, ¿cómo es posible que Dios me ve como Cristo y yo no estoy reflejando a Cristo? Es lo que a mí me da pena, ¿no? Con Dios. Pero eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí, ¿sí? Así que, ¿por qué digo esto? Porque cada que nosotros recordemos a Cristo, recordemos lo que Cristo hizo por mí, debemos ser conscientes de que Dios hoy te ve a ti, me ve a mí, y aunque tengamos una bola de pecados y seamos unas personas de lo peor, te está viendo a Cristo, te está perdonando y te está mostrando su amor y su gracia porque está viendo a Cristo. Entonces hay que pensar, reflexionar, si está viendo a Cristo, debo comportarme como Cristo, debo ser como Cristo. No por el hecho de que ya me ve como Cristo, yo puedo vivir como se me antoje y haciendo lo que más me gusta y se deleita mi carne, ¿verdad? No, debemos dejar eso a un lado, vivir como Cristo, porque Dios me está viendo a mí y está viendo a Cristo, ¿sí? Está viendo a Cristo. Y vamos a ir avanzando así, y quiero que abran, quiero invitarlos a que abran sus Biblias también en 1 Corintios 11, y vamos al versículo 17, al versículo 17. Sí. Y le voy a dar lectura de igual manera y ustedes lo pueden seguir con su vista, y dice así: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tienen que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tiene sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Vamos a dejarlo hasta aquí y después leemos un poquito lo que sigue. La cena del Señor como iglesia. En la iglesia primitiva celebraban la cena del Señor, pero lo celebraban de una manera un poquito diferente, porque ellos, antes de festejar la cena o después de festejar la cena, ellos convivían y compartían el alimento. No sé, a la hermana Lili le sobró ahí una cochinita, a Damaris le sobró un obispo, al Tata le sobró una lasaña, y así. Entonces, el propósito era que se reunían y juntos compartían un momento especial en el que todos compartían el alimento, compartían tiempo y todos juntos recordaban lo que Cristo había hecho por ellos. Esto era la manera en la que la iglesia primitiva lo festejaba. Tenían compañerismo, tenían la cena del Señor
Y ese compañerismo que debía haber en la iglesia primitiva, en la iglesia de Corintios, dejó de existir. Como lo vemos acá, unos comían y no me importaba si yo tenía, si el hermano aquel ya comió, no me importa, yo tengo hambre, yo quiero comer, ¿sí? Entonces se perdió todo ese compañerismo, se perdió la unidad, se perdió el amor, y así comenzaron a saciarse mientras que otros quedaban con hambre. No había compañerismo ni cuidado entre ellos. Ciertamente no era una demostración de amor y unidad que debe caracterizar a la iglesia. Esta no era una buena preparación para la cena del Señor. Es por eso por lo que Pablo condenó esas acciones y les recuerda cuál es el verdadero propósito de la cena del Señor, ¿sí? Se había acabado el compañerismo, no había amor, no había unidad. Y si no hay amor, si no hay unidad, si no hay compañerismo dentro de la iglesia, de nada nos sirve tomar la cena del Señor, porque vano lo hacemos. Lo hacemos como un rito religioso, por costumbre, por tradición, que lo tenemos que hacer, pero en realidad no lo estamos haciendo con un amor y una unidad y un compañerismo como iglesia, ¿sí? Una de las formas para ver la iglesia es como una familia, literalmente una familia. Literalmente. Somos una familia en Cristo, en el Espíritu, pero la manera en la que cada uno de nosotros deberíamos de vernos es como una familia de sangre. Esa es la manera en la que deberíamos de vernos como iglesia, como una familia de sangre. Pero luego, ¿qué pasa? Híjoles, no, es que ¿cómo él va a ser mi hermano de sangre si no nos parecemos? Yo estoy re guapo, ¿verdad? Y nos olvidamos de esa unidad, de ese compañerismo, y comenzamos a alejarnos un poco de eso y comenzamos a vivir como lo estaba viviendo Corinto. Cada quien preocupándose por ellos mismos, cada quien haciendo lo que bien le parece, cada quien, pues si a mí me gusta esto, pues yo quiero hacer esto. Si a mi hermano no le gusta, no es mi problema. Yo quiero hacer esto, yo quiero comer, yo quiero saciarme. A veces no es comida, a veces son otras cosas que queremos en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, queremos que algo sea como a mí me gusta, como a mí me gusta. Y nos olvidamos de lo que a mi hermano le gusta, o nos olvidamos de lo que mi hermano o de lo que la iglesia realmente necesita. Así que de esa manera se pierde el significado de la cena del Señor, rompiendo el compañerismo, rompiendo la unidad. Y si bien hoy no tenemos pastor, que es, vamos a llamarlo, una parte fundamental de la iglesia, por así decirlo, porque va a dar orden y dirige, hoy no lo tenemos. Lo que nos compartió nuestro hermano Juan el día domingo, a mí me gustó mucho. Esperar el tiempo, Dios dirá, Dios pondrá a alguien, pero en lo que pone a alguien o no pone a alguien, yo no sé qué tal que Dios nos quiere dejar 20 años sin pastor. Hay que estar listos, no podemos vivir así. Entonces, si no tenemos pastor, no debemos preocuparnos por eso. A mí me gustó mucho cómo lo dijo el hermano. Preocupémonos por hacer una iglesia que se vea una familia, que se vea unidad, que se vea amor, que se vea un compañerismo, que realmente nos veamos como una familia. Porque ¿cómo se llama la iglesia? Casa de oración. Y qué bonito, ¿no? Que sea una casa. ¿Realmente es mi casa? ¿Se acuerdan aquel video que grabamos con el hermano, el pastor Jorge, creo todavía? Que dijimos, ¿cómo dijimos? Vamos a decirlo a todos. ¿Cómo dijimos? A ver, hermanos, todos somos casa de oración. A ver, casa de oración es mi casa, ¿ok? 1, 2, 3. Casa de oración es mi casa, es mi casa. Y si casa de oración es mi casa, pues entonces todos los que estamos aquí somos una familia. Sin importar, en las familias no todo es amor y felicidad. Hay ciertos desacuerdos, porque somos diferentes personas, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de vivir, diferentes culturas,
Y así pasa. Somos tan diferentes, pero debemos esforzarnos por llevar una vida en unidad, ¿sí? En unidad. Ahora, ¿qué significa la Cena del Señor? La iglesia primitiva recordó que Jesús la instituyó en la Cena Pascual. Así como en la Cena Pascual se celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, de la misma manera, la Cena del Señor celebra nuestra liberación de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo, ¿sí? Los israelitas celebraban con la Pascua que Dios los había hecho libres de la esclavitud de una manera increíble, de verdad, de una manera increíble. Si no ha leído el Pentateuco, lo va a leer y hay una de emociones que sientes una montaña rusa en el estómago tremenda. Entonces, los libera de una manera increíble. Así como ellos recuerdan lo que Dios hizo con ellos en esa liberación, nosotros recordamos lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, y de esta manera estamos recordando la increíble manera en que Él nos hizo libres a nosotros, porque hoy nosotros somos libres, ya no somos esclavos del pecado, nos esclavizamos solos, ya no somos esclavos del pecado. Entonces, celebramos la liberación de nuestro pecado a través de la muerte de Cristo. Fue en la Cena del Señor donde se estipuló el nuevo pacto, ya que en el antiguo pacto, en la Pascua, para que una persona pudiera comunicarse con Dios, eran necesarios los sacerdotes, eran necesarios los sacrificios, y solo de esa manera era como el pueblo podía acercarse a Dios. Habían ciertas personas que podían entrar al tabernáculo a hacer sacrificios y todo eso, ¿sí? Pero ahora, en el nuevo pacto que Cristo hizo por medio de su sangre, ya no necesitamos sacerdotes. Ahora todos somos sacerdotes, todos. Ahora todos tenemos entrada directa con Dios. No necesitamos intermediarios. Podemos ir a Él, podemos hablar con Él, podemos expresarles todo nuestro sentimiento, lo que está en nuestro corazón, absolutamente todo, y Él nos va a escuchar. Ya no necesitamos sacrificios. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio perfecto que pudo saciar a Dios. Ahora, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, también, así como los hebreos lo representaba, estaban demostrando, más bien, demostrando su fe y obediencia, nosotros también estamos mostrando fe y obediencia cuando celebramos la Santa Cena. ¿Por qué? La fe, ¿por qué es la fe? No. ¿Por qué tenemos la fe cuando celebramos la Santa Cena? ¿Fe en qué? En el sacrificio y la venida de Jesús. Esa es nuestra fe. Tenemos la fe, tenemos la certeza de que no sabemos cuándo, pero Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por cada uno de nosotros. Entonces, nosotros, así como los hebreos, que debían de estar listos, vestidos, nosotros también debemos estar vestidos, porque no sabemos si va a ser ahorita, mañana, 10 años, 50 años, o si nos vamos a morir, no lo sabemos, pero debemos vivir cada día vestidos, listos para irnos, listos, no nos vayamos a ir encuerados, porque entonces va a ser problema. Hay que estar listos y obedientes, y de esa manera mostramos nuestra fe y la obediencia que nos mandó a hacer Jesús, a ser egoístas con el Evangelio, a abrazarlo y acá está mi pelota y yo no la presto. No, nos ha mandado a ser discípulos, a compartir el Evangelio. Esa es la obediencia. Dios te saca del mundo, entras a la familia de Cristo, Cristo por medio de su sacrificio te limpia y ahora te pone de regreso en el mundo, no para que hagamos lo que se nos da la gana, sino si nos saca del mundo, nos limpia y nos pone fuera del mundo otra vez, es para compartir el Evangelio, ¿sí? Y ya para terminar, Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. La pregunta es, ¿de qué manera
estamos recordando a Cristo por lo que hizo por nosotros. Cada que celebramos la Santa Cena, cada que nosotros celebramos y recordamos la segunda venida de Cristo, ¿de qué manera lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿O por qué lo hacemos? Realmente cuando estamos en ese acto en el que recordamos la muerte de Cristo, recordamos que Él nos limpió, nos hizo nuevas criaturas y que esperamos su regreso, realmente lo hacemos con ese corazón, con esa disposición y ese discernimiento de que lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, de que no es nada más, pues me lo como, me la tomo y pues que pasen a recoger los vasitos y ya, me siento, me paro. Y el himno, porque si es así, entonces la Santa Cena simplemente para nosotros es un rito religioso y no lo estamos haciendo mal, indignamente, digámoslo así. Pero si nosotros lo hacemos realmente con la conciencia y con el corazón de que lo que estamos haciendo en ese momento es recordar, estar todos unidos, mostrándonos amor y compartiendo, si esa es la manera en la que lo estamos haciendo, entonces lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien. Pero no podemos ignorar esto, no lo podemos ignorar, ¿sí? Entonces, ¿les parece si oramos? Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos en esta noche porque, primero que nada, pues queremos agradecerte el sacrificio que hiciste por nosotros, queremos darte muchísimas gracias porque sin duda eso que tú hiciste por nosotros es algo que nadie en la vida podría hacer y te damos muchas gracias por eso, gracias porque en medio de ese sufrimiento que tú tuviste, en medio de todas esas dolores que pudiste pasar, en ese momento tú estabas pensando en cada uno de nosotros. Tú estabas pensando en cada uno de nosotros. Gracias porque a partir de esto es que tú nos ves santos y nos ves puros y nos das una vida eterna. Damos muchísimas gracias por eso, pero también te queremos pedir que nos puedas ayudar a recordar este momento de una manera correcta, que podamos vivir agradecidos cada día, recordando cada día ese sacrificio que hiciste por nosotros. Muchas veces no es natural en nosotros hacer el bien, muchas veces no es natural en nosotros ser obedientes ante ti, buscarte, pero como no es natural en nosotros, queremos pedirte que tú seas con nosotros, que tú puedas ayudarnos en este proceso y que cada día tú puedas seguir transformándonos a tu imagen. Te damos muchas gracias, te doy muchas gracias por la iglesia Casa de Oración y te la dejo en tus manos, que tú puedas seguir transformando el corazón de cada uno de nosotros y obra en la vida de cada uno de nosotros, de la manera que tú creas que es necesario, de la manera en la que tú quieras, pero haz algo en nuestras vidas, haz algo en nuestros corazones y simplemente te pedimos que puedas transformar nuestros corazones y nuestras mentes para vivir cada día como tú nos lo has pedido. Te dejamos lo que resta en tus manos y te damos muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente vamos con el hermano Héctor con otra actividad. Damos gracias a Dios, hay gozo en nuestro corazón porque nos permite estar aquí. Convocamos a más, pero la obra es del Señor, ¿están de acuerdo? Y hoy queremos dar la bienvenida y un aplauso a Irma, a Juanita y a Diego. Por favor, sean bienvenidos. Pasen por un presente, que es lo que ustedes hacen, pero aquí está. Pasen, por favor, y ahí lo comparten. Para conectar la parte del cerebro izquierda y derecha voy a hacer unas preguntas. Tengan, por favor. No, ustedes,
son muy rápidas. Solo una palabra va a bastar para que identifiquen al personaje. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Listos? A ver cuán hábiles son. Ahí es para todos. Arca. Esa. Pez. Jonás. Carpintero. Ok. Nada más de este lado escucho que contesta, no sé si no estudiaron, les dijimos que estudiaran, hermanos, arpa. Muy bien. Cuerdas. Cuerdas. No. 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 Cuerdas. Cuerdas, lazos. Soga. No, no. No, Antiguo Testamento. No. No. ¿No se dan? Naamán. Sabiduría. Ok. 15 años más. Un rey que pidió, ¿están de acuerdo? Ebria. A eso. Císara. Había les doy una clave, una juez. Débora. Ok. Ayuno. No. Esther. Inicua. Ok. Foso. Daniel, muy bien. Langosta. No. Juan el Bautista, muy bien. Eso nos invita a pensar en mucho, ¿están de acuerdo? Y por último, grana, color grana. No, ese era púrpura. No. Fue una señal. ¿No? Raf, acuérdense. Un cordón color grana. Muy bien. Nada más, como iglesia tenemos el equipo de oración. Entonces voy a mencionar algunos puntos en los cuales hemos visto milagros de parte de Dios. Al final no mencionamos todo, ni hacemos la apertura para que puedan expresar sus motivos. Pero la mesa, en el contorno tenemos muchos corazones, ¿sí? Entonces son pequeños, a propósito, porque si les ponemos una hoja o una cartulina, pues la llenan, ¿verdad? Entonces muy breves. Tiene un corazón lleno y un corazón, podríamos decir vacío, ¿no? No se preocupen por eso. Al final no alcanzaron las etiquetas, pero pues tomen completos si es que alcanzan. Del lado del corazón van a colocar su petición. Solo pongan, no sé, por ejemplo, Pedro, sanidad, así nada más, no entren en mucho detalle para que alcance. Y en la parte de atrás el nombre de cada uno de ustedes. Todos pueden participar, al final hay suficientes lapiceros, no lo hacemos ahorita para continuar. Muy bien, quiero agradecer a Dios porque tenemos un Dios de poder, ¿sí? Hemos reflexionado sobre el pasaje bíblico que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Y muchas veces, ¿cuál es nuestra tendencia, nuestra naturaleza? Solo que pedir. Y muchas veces no agradecemos. Ya cuando estamos sanos, pues ya una vez nada más, gracias, y a veces ni pasamos ni externamos, ¿no? Pero bueno, Dios nos mueva a esa parte. Y después ya podemos ligar el versículo siguiente, que dice: una vez que hiciste, estaba afanoso, tenía muchas situaciones difíciles, me presento ante Dios, le doy gracias, oro, ruego, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Recuerden que todo es causa y efecto. Dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esa es la consecuencia. ¿Y lo hemos experimentado? ¿Quién dice amén? Amén. Angustia, preocupación, desesperación, tantas cosas. Lloro, frustración, a veces en trámites, en situaciones, y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido fiel y a Él damos honra y gloria, porque hoy podemos ver, voy a empezar desde aquí voy mencionando algunos nombres de los que tenemos en lista, se van parando y se sientan. Tenemos en lista a Luis, a Miguel y a Samantha Ramírez.